Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno, pues vamos como cada domingo, amados hermanos, a la meditación de la palabra. Dios quiere transmitir algo a nuestras vidas, ya que día a día enfrentamos cosas difíciles, o a veces inesperadas, y a veces se nos hace difícil enfrentarlas, y cuanto más cuando pues no tenemos una plena confianza en el Señor. Voy a pedirles que abran la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 23. Dice así en el nombre del Señor Jesús: pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo grande bonanza. Oramos a Dios. Bondadoso Dios, Padre, en el nombre de Jesús, una vez más me presento ante usted para ponerme en tus manos, para poner en tus manos a toda la audiencia que has traído en esta tarde, Señor, y también poner en tus manos a todos aquellos que nos ven por las redes. Yo te pido que les bendigas a cada uno de ellos, Señor, que los mantengas conectados a tu palabra, porque tú has de bendecirlos, Señor, en el transcurso de toda la predicación. Tú conoces la necesidad de cada uno. Yo te suplico, mi Dios, que con tu Santo Espíritu llenes esas áreas, Padre, que cuánto necesitamos de ti, mi Señor. Gracias por tu amor. En tus manos me pongo para que solamente su nombre sea glorificado. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. En ocasiones enfrentamos tribulaciones que son parte de la naturaleza, como son parte de la vida, los problemas, como ya lo hemos visto antes. Todas las circunstancias que vienen a nosotros tienen un propósito para edificarnos, para crecer, para madurar un poco más en cuanto a la fe. Vemos cómo Pedro es uno de los hombres que tiene un carácter fuerte, un carácter decidido, tiene un carácter en el cual él decía: yo puedo, y era atrevido en todas las cosas. En estos tiempos nosotros le llamaríamos, era un hombre bien extremo. ¿Por qué? Porque era agresivo, no se detenía, no tenía temor a nada. Ni aun cuando le quiso cortar la cabeza a Malco, hermanos, y le cortó la oreja, era un hombre decidido en sus convicciones. Así muchos de nosotros somos atrevidos, decididos, porque tenemos nuestra convicción clara. Cuando la convicción de alguien es clara, cuando nuestra fe es segura, somos capaces de lograr cualquier cosa por aquello que anhelamos, por lo que estamos seguros que tenemos la victoria. Dice la Biblia que Él ya nos dio la victoria en todas las cosas, que somos más que vencedores por la sangre de Cristo. Pero llegarán días que yo quisiera decirles, ojalá nunca lleguen, pero tienen que llegar días difíciles, días de oscuridad a nuestra vida, días en que pensamos ¿qué está pasando? ¿Cuánto tiempo tardará esa crisis emocional? Por cómo haya llegado. La situación es que llega, y a veces pensamos que no puede salir. Varias ocasiones Pedro enfrentó circunstancias difíciles en su vida. Recordemos que Pedro era un pescador con gran eminencia. Para que alguien sea un pescador es porque desde muy pequeño aprendió el arte y conocía el agua, sabía nadar. Por eso cuando Jesús le llamó una de las ocasiones que venía caminando, él se aventó porque él confiaba en sus capacidades, confiaba en que sabía nadar. Entonces, pero las circunstancias
de la naturaleza van muy por encima de nuestras fuerzas. Las circunstancias de lo que pasa van por encima de nosotros mismos. ¿Cómo podemos decir? Los terremotos, los vientos, los accidentes, las enfermedades, son cosas que nosotros no podemos controlar. Solamente, amados hermanos, podemos confiar en el Señor para que nos ayude en el momento difícil a salir del problema. Esta vez vemos que Pedro, los discípulos iban con Jesús en el barco. Dice la Biblia que Jesús dormió un poco, como todo ser humano, era humano nuestro Señor. Dijo, voy a descansar porque tengo buenos navegadores, tengo buenos pilotos de barcos que no me van a necesitar. Porque si usted confía, miren, cuando venimos en el carro, me doy cuenta quienes confían en quien va manejando, porque se quedan dormidos. Y quien no confía en quien va manejando, no pega un ojo por más sueño que tenga, porque tiene miedo, tiene temor, porque no sabe si realmente sabe manejar bien y puede sacarnos de cualquier problema. Entonces, cuando los discípulos andaban con el Señor en el barco, Jesús sabía en quién confiaba. Bueno, cuando es algo normal. Pero se soltó una gran tempestad en el cual las fuerzas y las capacidades de los discípulos, de los pescadores, no eran suficientes. No eran suficientes. Y ellos se asustaron porque estaba sobrepasando sus capacidades. Y tuvieron que llamar a Jesús. Entonces, como que había confianza de las dos partes. Jesús se durmió teniendo confianza en que los pescadores sabían tratar con las circunstancias. Pero Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, dijo, ok, los voy a dejar que usen sus capacidades y les voy a enseñar que encontrarán cosas que van a estar por encima de sus capacidades. Entonces fue cuando empezó la gran tempestad, la gran fuerza del viento. Permítame un poquito. Entonces, ellos tuvieron miedo. Como toda circunstancia que se sale de nuestras manos, que no podemos con ellas, que sabemos que nosotros no somos capaces de poder solucionarlo, pues nos da miedo. Enfrentar algo fuera de lo normal nos da miedo. Cuando estaba en el agua hace rato, hermanos, yo en la orilla me sentía muy cómodo, pero aunque sé nadar, no mucho, pero al menos floto y podría llegar a la orilla, de igual manera tenía miedo irme más al fondo. ¿Por qué? Porque yo sé que mis capacidades no serían suficientes para poder nadar de algo muy profundo e irme hasta la orilla, porque mi capacidad sé nadar, pero no tengo la fortaleza para poder regresarme de tanto lapso, me cansaría y pues lo más probable es que me iba a ahogar. Por eso me la pasaba en la orillita, hasta donde me llegaba, por aquí así, y me hacía como que me sentía sentir muy profundo y me arrodillaba ahí en el agua y sentía que me llegaba aquí, pero yo sabía que me podía levantar. O sea, sabía que tenía control de las circunstancias. ¿Hasta dónde sentía yo que podía no ahogarme? Los discípulos o las cosas de la vida, nosotros sabemos hasta qué momento podemos soportar. ¿Cuántas veces hay problemas en que digo, sí lo aguanto, sí lo soporto todavía aguanto un poquito? Pero cuando llega el momento que ya no aguantamos, es cuando tomamos las decisiones equivocadas. Los discípulos sabían quién podía auxiliarlos y fueron a despertar al Señor. Le dijeron, Señor, despiértate, ¿no te das cuenta que nos estamos ahogando casi? O sea, lo despertaron porque sabían que Jesús tenía el poder de poder sanar, quitar todo eso. O a lo mejor los discípulos solamente pensaron, pues que se levante porque si no se va a ahogar, que también nade. Pero el Señor dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está? En otras palabras, que no tienen capacidades tanto normales de la vida como internas que se llama fe.
Y lo que los discípulos no usaron fue lo que se llama fe. Y el Señor se levantó, poco molesto, y reprendió a los vientos, reprendió el aire, y dice la Biblia, se hizo grande mudanza. Los discípulos se maravillaron. ¿Quién es este que aún los vientos y el mar lo obedecen? Entonces Jesús tiene el poder y el control sobre la naturaleza, sobre las cosas que nosotros no tenemos el control, sobre circunstancias difíciles que a veces pensamos que no podremos lograr. Pero las situaciones sí podremos nosotros confiar en quien tiene el poder sobre todas las cosas. Él tiene el poder sobre la naturaleza misma, sobre nuestro propio cuerpo, sobre todo tipo de enfermedades, sobre todo tipo de situación en el cual el diablo me quiera meter. Dios, amados hermanos, es tan poderoso que Él conoce nuestra vida desde que nacimos hasta que vamos a morir. Él conoce nuestro futuro. Él sabe si vamos a usar nuestra fe o no. Y como sabe el Señor que no la vamos a usar, porque así somos los humanos por naturaleza, más bien queremos confiar en las capacidades y en lo que vemos. Cuando venía manejando un poco excedido de velocidad. Bueno, no tanto, iba más o menos parejo con todos. Pero yo miraba que mi hermano Alejandro se desapareció. Yo decía, vengo bien recio, bien fuerte. Digo, santo Dios, el Señor se puede bajar si sigo esta velocidad. Pero mi hermano Alejandro se desapareció de la vista. No supe, ya no lo alcancé. Pero de igual, son cosas que uno confía en sus capacidades. Hay gente que puede confiar en sus capacidades, pero llegará el momento en que enfrentará cosas muy fuera de las capacidades de su propia vida. Llega el momento que una de las ocasiones, Pedro, el Señor estaba en la orilla y se fue caminando hacia donde estaban los discípulos, entre ellos estaba Pedro, porque estamos hablando un poco de la vida de Pedro, del carácter de Pedro, de que Pedro, ese hombre pescador, ese hombre que era rudo, era agresivo, decidido y apasionado también. Cuando venía el maestro, se espantaron los discípulos porque era de noche y dijeron, un fantasma, y se espantaron. ¿Se puede imaginar los discípulos del Señor teniéndole miedo a un fantasma? ¿Cuántos hijos de Dios dice un demonio y tiemblan? Si los que tienen que temblar son los demonios, no nosotros. Pero sin embargo los discípulos al mirarse contra algo fuera de lo normal, algo contra naturaleza, pues les dio miedo. Bueno, ¿a quién no le daría miedo? Usted se encuentre en la noche solo en el mar y se le aparezca un fantasma caminando de blanco. ¿Se puede imaginar qué sentiríamos? Bueno, creo que Pedro y los discípulos nos dan enseñanza de que ellos tuvieron miedo. Pero cuando el Señor vio que, noten, el Señor venía lejos y miró que tuvieron miedo. ¿Por qué? Porque Él todo lo sabe. Él todo conoce de nosotros. Cuando el Señor miró que tuvieron miedo, Él dice, ¡Ey! No se enojen, no se espanten. Soy yo, soy Jesús. Y Pedro, ¿qué? Si eres tú, dime que yo vaya sobre ti en el agua. Dime si eres tú. Pedro, ven. Y dice la Biblia que Pedro se ciñó la ropa, se apretó todo y se aventó al agua. ¿Por qué? Porque Pedro era un hombre decidido. Un hombre que cuando escuchaba la voz del Señor, atendía a la voz del Señor, sin importar lo que pudiera pasar en el camino. Y allí existen muchos cobardes. A ver, diga, cobardes. Bueno, ¿por qué Pedro se atrevió a ir donde Jesús lo llamó? ¿Y por qué los otros discípulos no se atrevieron a aventarse al agua? Porque Pedro tenía pasión y seguridad y confianza que caminaría sobre el agua, porque Jesús, el que crió el universo, el que ya había detenido, el que sabía que el mar y los vientos le obedecen, ese fue el que le dijo que viniera. Y Pedro tenía confianza. Diga confianza. Porque todo comienza con eso. ¿Qué tanto confiamos en Jesús?
¿Qué tanto confiamos en Él para que pueda ayudarnos, para creer que nos puede ayudar cuando enfrentemos alguna crisis fuera de lo normal? Cuando enfrentemos circunstancias que están fuera de nuestro alcance. Todo comienza con confianza. Pero aunque tengamos confianza y enfrentamos la circunstancia, nos daremos cuenta que a veces no somos tan capaces, por muy bravos que seamos. ¿Cuántas veces como cristianos, hablando de mí, decía, Señor, de aquí en adelante no voy a pecar más contra ti, porque me has salvado, me has perdonado, has hecho todo por mí. No vuelvo a pecar de aquí en adelante. Y se lo aseguraba a mi Señor, y no tardaban 2 horas cuando ya estaba pensando mal, cuando ya estaba pecando. Pero yo estaba seguro que no quería pecar, que no quería ofenderlo, pero cuando enfrentaba las circunstancias, me daba cuenta que aún era débil, incapaz para poder dominar lo que estaba sobre mí. Las cosas que yo pensaba que podría conquistar, pero no podía conquistarlas todavía, porque no tenía las capacidades, porque hay cosas que solamente Dios puede hacerlo. Nosotros no podremos hacer lo que Jesús puede hacer, jamás en la vida. Nunca podremos hacer lo que Jesús puede hacer. Usted reprende al viento y va a ver si le hace caso. Reprende el mar, a ver si le hace caso. Les digo, bueno, no sé si alguno de ustedes tiene tanta fe, pero al menos yo lo he reprendido en ocasiones y no me hace caso. He reprendido al viento en ocasiones y tampoco me hace caso. ¿Por qué? Porque es un control que le pertenece al Señor. Es algo que solamente a Él le pertenece. Por eso, cuando Pedro se aventó al agua, note la situación, cómo se vivió. Pedro se ciñó, lleno de confianza. El mar estaba tranquilón, no tenía gran tempestad. Como que empezaba a moverse las olas un poco fuerte. Y aún así se aventó Pedro. Pero cuando Pedro se aventó, iba nadando, más bien iba caminando a donde estaba el Señor. Y el Señor venía caminando también hacia él, tranquilamente. Jesús jamás se desespera, Jesús jamás llega corriendo a auxiliarte, porque Él tiene el control de las cosas. Cuando iba Pedro caminando, dice la Biblia, se soltó una vez más una gran tempestad. Entonces, las olas eran tan fuertes, el mar se había embravecido tanto, que las capacidades de Pedro se volvieron nulas completamente. Y Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar las circunstancias, a sus capacidades, a que él sabía que no tenía capacidad sobre la tempestad. Él sabía que el agua se lo podría tragar a las profundidades, porque Pedro sabía lo que era el mar, porque era pescador. Entonces Pedro empezó a analizar su condición, que no podría seguir caminando, que no podría lograrlo. Él sabía que estaba perdido, pero él sabía que tenía un llamado enfrente. Él quería llegar con Jesús, pero empezó a razonar si podía o no podía, si llegaría o no llegaría. Cuando se dio cuenta que era imposible poder llegar a Jesús, empezó a clamar. Sabio Pedro. ¿Por qué? Porque sabía que lo único que tenía el poder para ayudarlo, para reprender el viento, para que todo se calmara, para salvarlo, era Jesús. Porque tenía confianza en Jesús. Sabía que Jesús era el único que podía ayudarlo en el momento de la crisis que estaba pasando en ese momento Pedro. Se puede imaginar si yo con unas pequeñas olas me ando ahogando y todo el rato que estoy más adentrito del agua estoy suplicando, Señor, ayúdame, que no venga un pecesote, que no me pique los pies, que no me corte los pies, que no... Le estoy pidiendo un montón, me la paso orando, hermanos. Llega un momento en que Pedro, después que clamó al Señor, ¿sabe qué dijo Jesús, hermanos? Pedro, ¿por qué dudaste? El problema está en nosotros, en todo, que dudamos de que Jesús pueda hacerlo. Dudamos que cuando Jesús nos llama a hacer alguna cosa para su reino, dudemos que yo no soy el indicado para lo que Él nos llamó. Él nos llamó a hacer ¿qué? Pastores, ministros, evangelistas, diaconisas, diáconos, para hacer grandes cosas para el Señor.
Dios nos hace un llamado. Y cuando digo, Dios santo, sí, yo tengo el deseo de ser un gran ministro de tu palabra. Bueno, lo que Dios le haga sentir. Pero en el caminar de su vida va a enfrentar cosas sobrenaturales, que se va a levantar su carácter, sus pasiones desordenadas y las cosas del mundo contra usted, enrollándolo, enredándole en esas cosas tan perversas, y usted va a decir, no puedo contra esto, no puedo lograrlo. Pero cuando sabemos que el llamado del Señor es fiel, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, cuando Dios nos llamó y tenemos la mente, la mirada puesta en el galardón, la mirada puesta pues en Jesús, aunque cuando nos encontremos que no podemos, que la carne ha superado nuestra fe, que las cosas del mundo han superado nuestra fe, entonces empezamos a clamar al Señor. Al menos eso es lo que yo hago cuando en ocasiones mi naturaleza empieza a querer sobresalir y decir, no vas a lograr con el pueblo, está creciendo el pueblo, Eduardo, no vas a poder con todos. Mira, llegan muchos rebeldes, pero hay muchos santos, muchos obedientes. Y a veces me pongo a pensar, Dios santo, tendré las capacidades. Y el Señor me hace sentir, simplemente pruébalo, inténtalo. Y le suplico todos los días sabiduría para guiar al pueblo. Todos los días le pido que me ayude y me dé sabiduría con el pueblo, cómo aconsejarlo, cómo dirigirlo, cómo tener un carácter sobrio, prudente, para enfrentar las circunstancias de la iglesia. Porque aún yo, amados hermanos, llega el momento en que mi naturaleza, mis capacidades son insuficientes para lo que Jesús nos llama. Yo me siento insuficiente para la grandeza, para lo que nos llama el Señor. Cuando usted se siente completamente completo, que dice, ya puedo servirlo, ya puedo honrarlo, ya puedo serle fiel, ahora sí, mi Señor, aquí está, es bueno que lo sienta, es bueno que se sienta de esa manera, pero que también entendamos que cuando enfrente las circunstancias, le va a dar miedo, porque las cosas le van a hacer sentir que no fue llamado para eso, que no tiene las capacidades para hacerlo. Pero Pedro estaba tan seguro que Jesús podría ayudarle y que le hizo el llamado. Pero primero el Señor lo reprendió, porque el culpable era Pedro. Pedro, ¿por qué dudaste? Otra palabra. Pedro, ¿por qué te fijaste en las circunstancias? ¿Por qué pensaste que no podría si yo te llamé? Pedro, ¿por qué dudaste? Y entonces le estiró la mano. Fíjense qué tan cerquita se encontraba Pedro. ¿Qué tan cerca estaba ya del Señor? ¿O qué tan cerca podemos estar de la venida de Cristo ya? Que Cristo está tan a la puerta y sentirnos tan lejos porque estamos hundiéndonos en el mundo, en la vanagloria de la vida, y Jesús está tan cerca de nosotros que a un clamor y un extender de manos está tan cerca nuestro Señor. Pero no podemos experimentarlo hasta que no le clamemos. Hay muchas cosas en la vida que nos van a llevar a clamar, pero hay quienes que dicen, sí puedo sin clamar, sí puedo sin suplicar, sí puedo sin llorar, sí puedo, sí puedo, ¿cómo no? Tengo fe que puedo, tengo fe que puedo. Pero por más fe que intente tener, va a haber momentos que no va a poder, y casi todo el tiempo no va a poder, porque Dios quiere que aprendamos a clamar, a darnos cuenta que Él está cerca de nosotros siempre, en el momento más crítico de nuestra vida, cuando nos rodea la oscuridad del pecado, cuando nuestro carácter sobrepasa el entendimiento de nosotros mismos, decir, Dios, yo no soy ese. ¿Por qué reacciono así? ¿Por qué contesto así? ¿Por qué hice esto, Señor? Y yo no soy ese. Pero nos damos cuenta que ya lo cometimos, que ya lo hicimos. Decimos, Dios, ¿qué me está pasando? Sentimos que lo perdemos todo y que nos hundimos. Y es cuando tenemos que reconocer que siempre habrá cosas que no podremos por nuestras propias capacidades que hemos logrado. No las vamos a poder. Va a ser imposible seguir caminando fieles al llamamiento. Va a ser muy difícil sin clamar a Jesús, sin que usted aprenda a clamar a Jesús, sin que usted tenga un momento
en ese momento de dificultad, clame a Jesús, le pida misericordia, y el Señor inmediatamente va a recibir la reprensión del Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe. ¿Podremos decir, me siento con mucha fe? Podremos decir que estamos llenos de fe, que tenemos un gran potencial que Dios nos ha dado. Podemos declarar que estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos estar hablando lenguas constantemente. Podremos estar haciendo lo bueno todos los días. Pero cuando llegue el momento de enfrentar las circunstancias que aparecen cuando menos esperamos, conoceremos realmente quiénes somos. Conoceremos qué tantas capacidades tenemos. Y nos daremos cuenta que nuestras capacidades no serán suficientes para seguir adelante. Siempre vamos a necesitar el auxilio de Dios. Siempre vamos a necesitar a quien nos esté extendiendo su mano constantemente y diciendo: Eduardo, ¿por qué dudas de lo que yo puse en ti? ¿Por qué piensas que no puedes con la carga? ¿Por qué piensas que la gente no se va a rendir? Eduardo, ¿por qué dudas de mi poder? Porque a veces pensamos que la gente no se convertirá a Cristo, que tenemos mucho tiempo hablándoles de Cristo a alguien y no quiere escuchar el mensaje, no quiere convertirse a Cristo, y pensamos que no podemos. Pero es que no somos nosotros los que convencemos a la gente, es el Espíritu Santo de Dios tocando el corazón de cada persona. Entonces, ¿por qué podemos o por qué desconfiamos del trabajo que le corresponde a Dios? A veces queremos abarcar un montón de cosas, queremos quebrantar los corazones con lo que hablamos, pero el trabajo le pertenece al Señor. Cuando nos encontramos en esa crisis, que nos damos cuenta que con nuestras capacidades no podemos, entonces tenemos que clamar, tenemos que llorar, tenemos que suplicar, cualquiera que sean las cosas, alguna enfermedad, alguna tragedia, alguna pérdida de algo, cualquier cosa que asome a nuestra vida. Habrá momentos que no podremos con ellas. Cuando la gente pierde un ser amado, cuando menos lo esperaba, cuando pensaba que todo estaba bien y lo está perdiendo. No existen medicamentos, no existe nada que pueda con ello. Sabemos que el único que tiene el poder y el control se llama Jesús, aquel que está por encima de los medicamentos, que está por encima de las tormentas, aquel que lo puede controlar y lo puede todo. No tenemos otro a quien recurrir. El único que tiene el poder para liberar, para sanar, para bendecir, para perdonar, para llevarnos al cielo, se llama Jesús. Y usted podrá enfrentar tantas cosas en la vida o sentirse tan seguro toda la vida porque es hijo de Dios, y lo creo. Dios nos guarda, nos cubre, nos protege, pero permitirá nuestro Señor que aparezcan cosas en nuestra vida en las cuales nos sintamos completamente impotentes para poder vencer. Yo constantemente las enfrento. Aparentemente usted puede mirarme y puede decir: el pastor, qué fortaleza tiene del Señor. Lo creo, Dios me la da todos los días. El pastor, cómo soporta, cómo aguanta, por qué no se irrita, por qué no se enoja, por qué no grita, por qué el pastor esto. Para que tenga todo esto, le suplico misericordia al Señor, porque déjeme decirle que hay ocasiones como humano, así, hablando como humano, quisiera ver agarrar cintaros a alguno de ustedes. Hermano, ¿por qué chique? Darle duro. Y que diga: ahora sí, pastor, voy a ser fiel. Pero no me pertenece a mí hacer eso. Le pertenece a Jesús. Y no me queda más que suplicar a Jesús por cada uno de ustedes.
clamar misericordia, que los salve, que los ayude, que los haga volver en sí, que reconozca la necesidad de Dios en su vida. Aunque como humano, como quisiera que en cuanto le diga, hermano, arrepiéntase, sí, aquí estoy, santo de Israel, aleluya, santo. No se puede, porque es algo que le pertenece a Jesús. Son cosas que como ministros no podemos controlar, no podemos cambiar las circunstancias. Solamente es usted y Jesús, yo y Jesús. Si usted confía en Jesús, póngase en su mente que vendrán cosas, turbulencias, obscuridad a su vida, cuando menos lo espere. Pero también recuerde que si es hijo de Dios, clame con todo su corazón, teniendo la plena confianza que Él es el único que puede ayudarnos, que Él es el único que lo puede ayudar en ese momento difícil de su vida. A veces no clamamos porque la necesidad no es tan fuerte, porque no es tan fuerte el dolor que tenemos, la tristeza, la angustia, no es tan fuerte, por eso no clamamos. Por eso vamos y decimos, pastor, pastor, me ayuda a orar, pastor, ora por mí por esto, porque la necesidad, el dolor no es tan fuerte todavía. O sea, no está al borde de morirse, como Pedro sentía que se ahogaba. Los discípulos en el barco sentían que se volteaban y se ahogaban. Cuando enfrentamos y nos encontramos en las ligaduras de la muerte, nos lleva a clamar a Dios. Pero qué maravilloso fuera que no esperemos a eso, que aprendamos a clamar antes de hundirnos más, porque todos los días enfrentamos un momento de oportunidad. Si persisto caminando en fe al llamado que Jesús me hizo, o empiezo a analizar las circunstancias y mis problemas que estoy viviendo, perdiéndole la mirada al llamado que Jesús me hizo. Cuando pierdo la mirada a lo que Jesús me llamó, se acaba mi fe, mis fuerzas, mis deseos, y todo lo que había logrado se desvanece en un momento. Entonces, cuando llegue el momento de la necesidad, clame al Señor, y su clamor va a ser según su dolor. Hay quienes que realmente sienten tan difícil, tan duro el problema, y lloran y lloran. ¿Por qué lloran? Porque realmente les duele la necesidad. Quisieran que las cosas cambiaran en ese momento. Pero cuando Dios mira el llanto de alguien sin propósito, de nada sirve el llanto sin propósito. El propósito de Pedro era llegar hasta Jesús, cumplir el llamado que Jesús le hizo. Pedro, ven acá. Si yo lloro en mi problema, por mi enfermedad o mi necesidad, pero mi propósito es sanar para seguir pecando, lo siento, no pasa nada. Entonces, un llanto sin propósito para honrar a Dios, no sucede nada. Pero el llanto, el clamor por lograr asir a lo que fuimos llamados, por lograr llegar al final del camino, hasta el día de su venida, llorar para que Dios nos permita serle fiel y llegar al fin del camino. Entonces viene el milagro. Entonces el Señor nos levanta, nos extiende la mano después de una buena reprensión. Una reprensión del Señor pues puede ser una pequeña enfermedad, una pequeña tragedia, un golpe, algo que pasó, dándonos Dios la oportunidad a decir: te preocupas por mí, Señor, te sigues preocupando por mí. No sé hasta cuánto tiempo a veces nos lleve no llorar. ¿Cuánto tiempo tenemos que no lloramos? A veces hay un llamamiento y pasamos: Dios, aquí estoy, perdona mis faltas, en nombre de Jesús, amén, aleluya. Y se va a su lugar, se va a su casa, llega en la noche, duerme en su casa: Dios, aquí estoy.
hundido en un gran pecado, hundido en una gran necesidad, y solamente Dios, en ti espero. Y pasan los días, la misma oración, en vez de llorar, de suplicar, de clamar, de gemir misericordia al Señor, para que Dios mire su necesidad. Cuando usted mira llorar a su hijo o a su hija por alguna razón que quiere, algún permiso, alguna ropa o algo que le prometimos y no se lo hemos cumplido, y lloran porque no le hemos dado lo que le prometimos, sabemos que van a dejar de llorar hasta que le demos lo que le prometimos. Usted tiene grandes promesas de Dios, yo tengo grandes promesas de Dios: vida eterna, perdón, salud, libertad, prosperidad. Tenemos promesas maravillosas de Dios. Y para dejar de llorar, nuestro Dios mira que estamos abrazando sus promesas y esperando en sus promesas para nuestra vida. Entonces, si yo lloro confiando en la promesa, tengo el milagro. Pero si yo lloro confiando en mi necesidad, solamente que Dios en su gran amor me ayude en la necesidad, sin abrazar la promesa de Dios, no pasa nada. Y la gente se desmoraliza, deja de confiar en Dios, deja de asistir a las congregaciones, porque llora por la necesidad sin conocer la promesa que tiene del Señor, sin tener la claridad de que quiere ser sano, ser libre, obtener las cosas que quiere para honrar a Jesús, para darle gloria y alabanza al Señor con su vida. Cuando usted aprenda, o la gente aprenda, que siempre enfrentaremos una necesidad, siempre enfrentaremos algo crítico y difícil, para que nos demos cuenta que de nada sirve tener mucho dinero, de nada va a servir tener mucha inteligencia, muchas capacidades, tener la mejor esposa, el mejor padre, la mejor madre. De nada va a servir tener lo mejor cuando enfrentemos la prueba de nuestra fe. Cuando Dios quiera probarnos, de nada va a servir un buen papá, una buena mamá, unos buenos hijos, unos buenos hermanos, un buen pastor. De nada va a servir, porque es algo entre usted y Dios. Es algo entre usted y Jesús solamente. Tiene que aprender a que donde quiera que se encuentre, usted va a ser probado. Usted y yo vamos a ser probados. ¿Qué tanto deseamos llegar al fin del camino? ¿Qué tanto deseamos adorar a Dios con libertad? Yo recuerdo que hace muchos años no le podía cantar a Dios con libertad. No podía cantarle, adorarle, levantar mis manos. No podía danzar. No podía, porque había algo que me tenía atado al piso. Había algo que no me permitía aplaudir. Había algo que no me permitía levantar sus manos y cantarle y adorarle, sonreírme, llorar. Y una atadura de mi pecado. Me sentía completamente indigno de poder adorarlo, de poder cantarle. Y no podía danzar, no podía llorar cuando cantaba, no podía gozarme. Pasando el tiempo, dije: hoy sí voy a danzarle a mi Señor. Hoy sí voy a danzarle. Hoy sí voy a cantarle con todo el corazón. La primera ocasión que empecé a danzarle al Señor, no sentí nada. Según yo sentía que ese día iba a ser un día maravilloso, de explosión de fe en mi vida. Yo empecé a danzar con alabanza. Se acabó la alabanza y me di cuenta que volvía esa tristeza a mi corazón otra vez. De nada servía danzar. Venía una alabanza muy hermosa, levantaba mis manos cual no estaba acostumbrado, pero decía: alma mía, vas a obedecer al Señor. Cuerpo,
vas a honrar al Señor. Y empezaba yo a levantar las manos, aunque no sintiera levantarlas. Y no funcionó. No funcionó. Cantaba, miraba alrededor, todos levantaban sus manos, pues yo también, dije, bueno, luego se van a dar cuenta que ando en pecado. Se acababa la alabanza y no sucedía nada. Regresaba al servicio otra vez, lo volví a intentar y no pasaba nada. Hasta que un día una predicación quebrantó mi corazón, pasé al altar con gran dolor, le pedí perdón al Señor, me sinceré con el Señor de que era incapaz de poder sobrepasar mi pecado, que era más grande la necesidad de mi carne que el amor al Señor. Pasé al altar y no paré de llorar por un rato. Lloré sin decir palabra. Entonces, cuando me levanté, empezó una alabanza muy hermosa. Todo a Cristo yo me rindo, me acuerdo de ella. Y empecé a llorar. Ya no me importaba lo que la gente dijera. Aprendí a clamar. Dios escuchó mi clamor. Dios se dio cuenta que yo quería adorarle, quería sentir su presencia, que no la sentía. Empezó la alabanza y empecé a cantar y empecé a llorar. Y siguió otra alabanza diferente y yo seguía llorando. Empezó una de gozo y yo seguía llorando. Pero ahora lloraba como con alegría. Seguía llorando, pero me estaba riendo, llorando. Porque Jesús me extendió la mano. Porque le clamé de tal manera que, Dios santo, las hipocresías de nada sirven. Levantar mis manos para que todos se den cuenta, danzar para seguirles el rollo a todos. Me di cuenta que no funcionaba, yo quería sentir algo. Cuando Dios tocó mi corazón, porque fue Él el que tocó mi corazón en una predicación. No decidí yo pasar al altar y suplicarle y llorar, no. Dios quebrantó mi corazón en una predicación como la que usted está escuchando. Dije, Dios santo, no sé qué está pasando, pero me sentí tan mal, sentí la necesidad de Dios y empecé a pasar al altar sollozando. Y cuando llegué empecé a llorar, no sabía ni por qué. No sabía por qué. Pero es el momento cuando Dios dice, aquí estoy, hijo, extendiendo su mano. Y nos vuelve una vez más el gozo al corazón. Cuando salí del templo en su ocasión, salí un poco zombie. Como que no me la creía, como que las cosas miraba así como raras, como extrañas. Algo había pasado. Y volví a enfrentar las cosas diarias de la carne. Pero había algo que me hacía sentir que Dios estaba conmigo. Empezaba a sentir que Dios no me había abandonado, que era el diablo que me había convencido en mi mente, que me sentía indigno de adorarlo. De alguna razón, de alguna manera, el diablo trabajó en mi mente, por medio de la gente, para sentirme tan indigno de no querer ni levantar las manos, porque había sobrepasado, amados hermanos, el problema, el pecado. Me estaba hundiendo en mi propio pecado. Y no levantaba mis manos, sino que quería cubrir, haciéndome pasar por igual a todos. Hasta que el día que llegó el momento que a Dios le plació tocar mi corazón. Cosa que posiblemente a usted le toque ahora, le toque en otro servicio, le toque más al rato. Pero Dios siempre toca en el momento cuando Dios ya ve la necesidad de que usted le quiere ser fiel, de que usted realmente no quiere seguir pecando contra Dios, de que usted realmente quiere serle fiel. Entonces usted siente el gran dolor de, Señor, es que yo sí te quiero ser fiel. Y va a pasar al altar y va a llorar y no va a entender ni por qué, pero es Dios operando, es Dios trabajando en su vida. Porque a veces no podemos entender el mover de Dios, pero sin embargo se mueve. Cuando no lo entendemos, se está moviendo. Lo tenemos que dejar que sea Él. Voy a pedir que se ponga sobre sus pies. Y el altar está abierto si usted desea decirle, Dios, aquí estoy. Hace tiempo que no siento nada, Señor, porque
Me estoy hundiendo en mi carne, en mi pecado, en mi vida. Porque me estoy hundiendo, Señor, y necesito que me ayudes. Necesito que me auxilies. Siga pasando, hermanos. El Señor le quiere bendecir.